La lección 15, hermanos. La autoridad de la Escritura. Es el tema en esta mañana, hermanos. La autoridad de la Escritura. Gloria a Dios. Ahí se encuentra, hermanos, vamos a dar varias porciones, 2 Timoteo, 2 de Pedro y los Salmos. Vamos a estar dando, hermanos, lectura de estos pasajes, pero el tema es el título de la autoridad de la Escritura. El tema principal es que las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Es lo que tenemos que entender, hermanos. La palabra de Dios son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Tenemos que entender que la Biblia es solamente para nuestra enseñanza y nuestro crecimiento espiritual. Para que usted y yo crezcamos. Miren, hermanos, cada uno de nosotros cuando escuchamos esta palabra, cuando oímos el mensaje, nos redarguyó. Esta palabra nos redarguyó a nosotros que corrimos al altar para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Porque esta palabra nos hizo a ser culpables. Esta palabra, hermanos, fue dada por Dios, por aquellos hombres que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y de la misma manera, hermanos, si usted y yo queremos ser administrados por Dios, solamente tenemos que dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo, que nos guíe, nos enseñe. Porque Él mismo nos dijo que estaría con nosotros el Consolador hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos enseña. La lección se encuentra ahí yo leo el primero, ustedes el segundo. En 2 Timoteo 13:15 empieza: desde la niñez he sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al anciano. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová verdad todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se señoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está en peligro, mas no me ha olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón inclina a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor, porque solamente usted la merece, Padre. Lo exaltamos, le glorificamos, Dios. Reconozco que usted es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, que todo lo entiende, que todo lo sabe, que ha tenido, Señor, el privilegio de tenernos aquí en este lugar para hablar su palabra. Ayúdanos, Dios. Pon la palabra en mi boca, Padre, que sea usted hablando, que no sea yo.
que sea por medio del Espíritu Santo, que podamos ser administrados en esta mañana, que podamos ser edificados, que podamos ser hacedores de la palabra, Señor. Venimos en esta mañana rompiendo toda atadura, todo espíritu contrario que quiera perturbar nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestro ser, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, todo lo que venga a perturbar, yo vengo atando y echándolo fuera, que podamos ser libres en esta mañana y podamos aprender, Señor, lo que usted tiene para nuestras vidas. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos administre, nos enseñe y nos guíe en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. La autoridad, hermanos. Usted y yo podemos entender la palabra esta autoridad. ¿En qué pienso? La pregunta dice el escritor, ¿en qué piensa usted cuando escucha la palabra autoridad? La autoridad. Si vemos la autoridad en este mundo, hermanos, es corrupta. No hace, no cumple la ley. La mayoría no cumple toda la ley. Pero si vamos a la palabra es una autoridad, hermanos, a cual Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que está escrito, hermanos. Dios lo ha puesto, lo ha declarado y se va a cumplir. Estamos viendo hoy en nuestros días todo lo que está pasando. Y dice la palabra que no pasa nada sin que la autoridad de Dios esté. El gobierno, los líderes están ahí porque Dios ha permitido que estén ahí. Es la voluntad de Dios. Aunque nosotros queramos oponernos a hacer cosas que no estamos de acuerdo, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Y yo quiero que entendamos, hermanos, cuál es la autoridad de esta palabra que nos debe enseñar, nos debe corregir, nos debe instruir, nos debe llegar al corazón. Dice la guía, la gente a menudo desconfía de esa palabra, ya que a veces es vista con sospecha en nuestro mundo actual. Sin embargo, la autoridad divina de la Escritura es una creencia fundamental para los cristianos. Si usted no cree en esta palabra, hermanos, estamos perdidos. O estamos perdiendo el tiempo aquí en este lugar. Si usted y yo no creemos lo que la palabra nos dice, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Porque la palabra claramente me enseña, hermanos. La palabra me da el conocimiento, la revelación de que hay un creador, de que hay un Dios, de un todopoderoso, de que hay un sanador, de que hay un salvador, de que hay un libertador. Es lo que me dice la palabra. Y es lo que yo estoy predicando, porque es lo que yo creo, que es un salvador, un sanador, un libertador, y el que nos libera, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos guía, el que nos enseña. Pero yo tengo que aprender a confiar. Yo tengo que aprender a creerle a Dios. Escúchenme. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Lo que dice su palabra. ¿Cuántas veces? Y yo me quedo a veces tal vez maravillado. Porque hay personas que vienen nuevas así y me visitan y dicen, todo lo que dijo me lo echó a mí. Pero no es que uno se lo eche, sino que la palabra, hermanos, y su vida chocan. La palabra le está pegando a una roca para quebrantar ese corazón de piedra y darle uno de carne. Pero ellos no entienden todavía. Pues la palabra es la que está, dice el profeta, es como martillo. Que es como martillo que está quebrando la roca, la piedra. Esa es la palabra. La palabra debe martillar, debe de quebrar para que ese corazón se abra y pueda recibir el mensaje de la salvación. La autoridad de la Escritura, el poder de la palabra, hermanos. La lección de hoy enfatiza la inspiración divina de la palabra, reconociendo a Dios como el autor, reconociendo que Dios es el autor de esta palabra y el Espíritu Santo como el inspirador
de los escritores. El que inspira a aquellos hombres de Dios a escribir la palabra. Dios es el autor y el Espíritu Santo le da la inspiración al hombre para que escriba conforme su tiempo. Mire, ¿cuántos años tiene esta palabra escrita? Y aún sigue siendo efectiva. Esta palabra le llegó a aquellos hombres de aquel tiempo antiguo, y esta misma palabra nos sigue llegando a nosotros. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta palabra nunca va a pasar, no pasa de moda. Mire, ¿cuántos libros se han escrito? Pues los libros pasan de moda. Sale uno y luego viene otro, lo reemplaza, otro lo reemplaza. Pero ¿cuándo han reemplazado a la palabra? Nunca. Porque es palabra de Dios. El autor es Dios. Y el Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres para que escribieran conforme la voluntad de nuestro Dios. Tener en cuenta que la fuente de la autoridad bíblica nos permite explicarla personalmente en nuestra comunidad de fe. Al observar la Escritura desde este punto de vista, piense cómo le está utilizando usted para guiar sus perspectivas y orientar su vida. Esta palabra tiene que ser mi enseñanza. Esta palabra tiene que ser mi guía. Mire, la Biblia me dice que hay un solo camino para llegar al Padre. No hay dos. Porque hoy en estos días dicen que hay varios caminos para llegar allá. Pero la palabra me dice que nomás hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, la palabra nadie, verá el Padre si no es por Él. Entonces usted y yo conocemos que hay un solo camino para llegar al Padre. Y ese camino es Jesús. No hay otro. El único camino para llegar al Padre es Cristo. ¿Se acuerdan? Los mismos discípulos le preguntan, ¿y cómo sabremos el camino? Andaban con Él y no conocían el camino. Imagínense cuántas personas a veces están sentadas en nuestra iglesia y no saben el camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. La misma palabra de nuestro Señor Jesús. Ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos da a entender, hermanos, el Timoteo está instruido por Pablo y le enseña claramente, persiste, sigue adelante, no te desvíes lo que has aprendido. Porque mire más, yo conozco muchas personas que han estado dentro del templo y me los encuentro años después. ¿Y saben qué la reacción de ellos? Hermano, ya encontré la verdadera iglesia. ¡Wow! Estuviste adentro y no la encontraste. Tuvo que ir a buscarla afuera. Y ya encontré la verdadera iglesia, hermano. Qué bueno, hermano. Espero que no la eches a perder. Así. Porque sabiendo su testimonio, sabiendo su vida, hermanos, ¿cómo que va a encontrar la verdadera iglesia donde le permiten hacer toda clase de pecado? Ahí es donde se siente a gusto. Porque no quiere sujetarse a la palabra, no quiere sujetarse a Dios. Te permiten hacer cuánta cosa. Tomar poquito, no nomás tomar poquito. Bailar poquito, no más poquito, no para
ya encontré la verdadera iglesia. Hacer todo con medida. Así me salió, hermano. Nada con exceso, nomás con medida. Eso es bueno. Ok. Pues les digo, la palabra me tiene que enseñar, la palabra me tiene que instruir, la palabra me tiene que declarar. Porque ¿qué dice, hermanos? ¿Qué leíamos las dos semanas? ¿Cuáles eran los frutos del Espíritu? ¿Cuáles eran los frutos de la carne? ¿No leíamos las semanas de 2 semanas los frutos del Espíritu y los frutos de la carne? Amor, fe, paciencia, benignidad. ¿Y la carne qué era? Idolatría, borracheras, envidias. Todo esto era la carne. Pero todo con medida no es malo. Así piensa la gente hoy en nuestros días. Cuando la Biblia me dice, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, antes de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso quiero que entendamos, hermano. El apóstol le dijo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le habla de su abuela Loida y de su madre Eunice, que fueron los ejemplos enseñando la palabra. Y le dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Miren, hermanos, yo les platico de una vez que veníamos nosotros de visitar a mis abuelos y llegamos a la casa de una hermana de mi papá y estaban ahí sus nietas y nosotros venía una niña que nos había acompañado, vecina de nosotros, que tendría algunos 8 años. Entonces esta niña estaba ahí con nosotros, con los primos ahí afuera. Las primas ahí estaban platicando y estamos ahí. Entonces la prima dice, ¡ay, qué hermoso arcoíris! Y le dice la niña, esta fue la señal. Y le contó la historia del diluvio, hermanos. Y se quedaron mis primas diciendo, ¡wow! ¡Qué inteligente es esta niña! Solamente estaba declarando la palabra que había escuchado. La enseñanza de una escuela dominical de una niña, pero a ella les impactó, la vieron como sabia, como entendida, como inteligente. Solamente le dijo el significado del arco iris, como el Señor le había prometido, que ya no llovería más. Era un pacto que había hecho Dios con el hombre. Y ella se quedó maravillada, una niña contando la historia de una escuela dominical, y ellas ya más adultas se quedaron asustadas. Qué inteligente, qué sabio. Por eso le dice Pablo a Timoteo, claramente, y en que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para entender mejor Timoteo, dice el escritor, debemos ver el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Pero tú persiste. Lo que le está enseñando a Timoteo acerca de los falsos maestros que traerían a desviar a otros la enseñanza que habían creído. Esto es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Ten cuidado, persiste, porque habrá hombres que vendrán con otra doctrina, con otra enseñanza, y ten cuidado de que no te engañen. Es lo que el apóstol Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Tú sigue adelante en lo que conoces, en la palabra. Tú sigue adelante, no te dejes engañar por nadie. Lo que has creído desde tu niñez, la palabra que has sabido, las sagradas escrituras. Esta respuesta, Timoteo necesitaba enfocarse en la palabra de Dios, la única fuente de verdad espiritual para el cristiano. Lo que le dice el apóstol, tenía que enfocarse en la palabra solamente.
no en las pláticas de los hombres. El apóstol Pablo claramente le dijo: es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Usted y yo, hermanos, por eso dice que escudriñemos todo, desechemos lo que no sirve y tomemos lo que edifica. La palabra se tiene que escudriñar, se tiene que tomar, pero hay que escudriñarlo conforme a la palabra. Todo mensaje que vaya conforme a la palabra. Desechemos la paja, desechemos lo que no sirve. Mire, cuando usted o el hombre que siembra el frijol, hermanos, no arranca la mata y la avienta a la vasija y se la come. Saca el frijol, saca la cubierta, saca el grano, y lo que no sirve, ¿qué hace? Lo tira. Se lo echa a los animales o lo quema o hace algo, pero se come el frijol, la planta, todo lo demás lo desecha. Así mismo, a veces, hermanos, tenemos que desechar lo que no me va a edificar y a dejar lo que me edifica. Hay que limpiar, hay que pedir ese don de discernimiento, que el Espíritu Santo nos dé discernir en que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que me llena, lo que me edifica, lo que me alimenta. Yo le digo, hermano, póngale a un niño, hermanos, ahí 2, 3 pastelitos y póngale un plato de vegetales. ¿Qué se va a comer el niño? Póngale brocal a los niños, coliflor, ejotes, y póngale un cheesecake en otro lado ahí y un pastelito y galletas y soda. ¿Qué va a querer el niño? Todo lo dulce, todo lo que no te nutre. Pero lo que le nutre, eso no se lo come. Por eso tenemos que escucharlo. La palabra, a veces hay palabras muy bonitas, pero no me edifica. Fíjese, porque muchos hermanos, yo siempre les digo, la porción que dice, y me olvidé el texto, siempre lo voy a decir, hermano. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Se oye muy bonito, resistirlo. Pero ¿qué dice antes? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Muchos te predican, resiste, pero no te dice, sométete. Por eso te digo, hay que tener atención, como me dice aquí el apóstol Pablo, para poder entender. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Hay que ver el 13. El 13 le está diciendo, malos hombres, los engañadores, que van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero dice, pero tú persiste. Le está advirtiendo, hay hombres, pero tú persiste. Tenemos que ver antes y después para entender la palabra. Es como dice, resistir al diablo y vosotros dirán, yo lo estoy resistiendo, pero si no me he sometido a Dios, ¿cómo lo voy a resistir? Yo tengo que someterme a Dios, yo tengo que poner en las manos de Dios, ponerme en sus manos para resistirlo. Es la única manera. Y por eso les dice claramente, tu respuesta, Timoteo, necesita enfocarse en la palabra. Enfocarnos en la palabra, la única fuente de verdad espiritual para el cristiano. Timoteo comenzó a recibir instrucciones en la palabra durante su juventud, por su abuela y por su madre. Ahora un adulto bajo el discipulado de Pablo podía estar seguro de lo que aprendió era cierto. Y algo importante que le dijo el apóstol Pablo aquí, hermanos, la escritura nos puede hacer sabios. Esta palabra que le enseña claramente aquí, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra me enseña, la palabra me redarguye, la palabra me instruye, la palabra me corrige. A veces no nos gusta la corrección, hermanos. ¿A cuánto les gusta, hermanos, cuando nuestro papá nos corregía? Yo le digo, mi mamá dice, ay, siempre, porque a mí y mi hermana, la que sigue, a Chela, era a los que más nos llegó la vara.
No, no sé por qué. No. Porque eran los más traviesos. Estábamos, yo y mi hermana estamos un año, un mes de diferencia de edad. Y nos juntábamos para hacer travesuras a los demás. Mire, mi hermano, el más chiquito, tenía, el ombligo no se le fue, sino se le saltó para afuera. Entonces mi mamá le dijeron, le ponía un 20 de esos de cobre que había mexicano, un 20 de cobre, se lo ponían aquí y lo vendaba con lo vendaba para que el ombligo se le compusiera. Entonces yo y mi hermana pescábamos una ficha, la hacíamos aplastadita, se la poníamos ahí y le quitábamos el 20 para ir a comprar galletas. ¿Qué necesitábamos, hermano? Corrección. Necesitábamos corrección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? La palabra nos debe corregir. Entonces, si yo recibo la corrección por mi madre, ¿qué hubiera sido mi vida? Otra. Cuando estaba pequeño no entendía esa corrección, pero ahora la entiendo. Si no ha sido por ella, ¿dónde estuviera? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Otra. Pero se tuvo que llegar la corrección a tiempo. Por eso la palabra, cuando nos corrige, hermano, no se enoje, recíbala. Acuérdese de su niñez cuando fuimos corregidos, cuando hicimos travesuras a los demás. Hay que aprender, hermanos, que la palabra nos debe corregir, enseñar, instruir, como le dice el apóstol. La escritura, nos pueden ser sabios, instruyéndonos a tomar la decisión que nos lleva a la salvación. La palabra me llega, hermano, al lugar que yo puedo decidir cómo puedo ser salvo. La palabra me enseña. La humanidad, hermano, todos tienen Biblia. Pero ¿por qué no saben la palabra? Porque no la escudriñan, no la leen. Si la gente se pusiera, hermano, a leer la palabra, realmente entendería y podía ser sabia. Pero no la leemos, no la escudriñamos. Solamente de vez en cuando vamos a leer. O a veces, hermanos, llegamos a la iglesia, hermano, y se nos da unas ganas de leer la Biblia. Y estamos en la casa y no la leemos. Pero aquí nos gana de leer la Biblia para no poner atención al mensaje. ¿No le ha pasado así? Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno más que nos ha pasado a ustedes. Pero la palabra nos debe hacer sabios para entender y llegar a la decisión de ser salvos. Esto se opone a la palabra de los engañosos de los falsos maestros que te alejan a las personas de Cristo. La gente, hermanos, que no sabe de la palabra, que no tiene conocimiento, esa gente te va a alejar de Dios. La Sagrada Escritura es el versículo 15, se refiere a la escritura judía del Antiguo Testamento que dice, y de esta desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué les dijo Dios cuando salieron de Egipto y les dio preceptos, mandamientos al pueblo? ¿Qué fue lo que les dijo? Enséñeles a levantarse, a recostarse, a andar por el camino. Enséñeles la palabra. Den el testimonio de cómo salieron de Egipto. Todo el pueblo tenía que saber cómo Dios había sido con ellos poderosamente. ¿Cuántos nosotros, hermanos, tratamos de enseñar a otros a escudriñar la palabra? Motivarlos a leerla. A veces nuestros hijos, hermanos, les compramos un devocional para que se lean una lectura todos los días y la leen. Y hay que preguntar a mis hijas, hermano, si la leen. De repente lo voy a pescar de sorpresa. ¿Qué aprendiste en el mes de abril? Lo tienen. Pues digo, les damos.
Ya depende de nosotros si no queremos obedecer. Pero les damos la escritura, hermanos. Porque esta nos va a hacer grandes, sabios, entendidos, para llegar al momento de conocer la salvación. Es lo que le encarga el apóstol Pablo a Timoteo, que le dice, pero Pablo también incluyó como escritura aquellas cosas que había recibido del Señor y enseñando a otros. Toda la escritura, también incluida los escritos que más tarde se convirtieron en el Nuevo Testamento. Ningún hombre o mujer es autor de la escritura, ya que es inspirada por Dios. Dios es el autor a través de escritores humanos. Esto no quiere decir, sin embargo, que los escritores que los escritores de la Biblia recibieron un dictado. No, más bien fueron guiados por el Espíritu Santo para transmitir la verdad a través de sus propios estilos y vocabulario, para enseñar a otros hermanos cómo se ha ido transmitiendo esta palabra. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Queremos realmente ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia? ¿De qué manera? Por la palabra. La palabra nos tiene que enseñar, nos tiene que redarguir, nos tiene que corregir, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho cosas a veces que se siente mal? Señor, perdona, me equivoqué. A veces nos equivocamos. Y el mismo Espíritu nos redarguye y nos enseña que estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Primeramente a Dios. Pedir a Dios perdón, Señor, perdóname, me equivoqué. Pero qué tan duro es, hermano, reconocer que nos hemos equivocado. Pero cuando usted y yo conocemos la misma palabra nos redarguye, nos enseña que estamos mal. Por eso dice, Pablo continuó describiendo la área que la Biblia podía ayudar a los creyentes a crecer en la fe, doctrina, reprensión, corrección, instrucción. Todas estas fueron provistas con el fin de equipar bien al creyente para su vida en el Señor. Debemos estar fuertes, hermanos. Debemos estar firmes. Debemos persistir en lo que hemos aprendido, hermanos. ¿Quién es Dios realmente? El que todo lo puede. Sin Él no estuviéramos aquí. Yo me pongo, hermanos, a imaginar dónde nací. Siempre pongo esto. ¿Dónde nací? Y a dónde Dios me ha llevado. Y para estar aquí, y les digo una cosa. Dios ha tenido un plan. Mire, teniendo la edad de entre 5, 6 años, 7 años, 8 a lo más, llegaron los hermanos a la iglesia, a la casa de mi abuelo, a hacer cultos. Los domingos a las 2 de la tarde, los hermanos terminaban su escuela dominical y se iban a los ranchos, a los ejidos, a las colonias, a hacer cultos. Terminaban su escuela dominical. Y llegaron a la casa de mi abuelo y yo me arrancaba por todas las casas trayendo niños y juntaba, hermanos, 15, 20 niños, hermanos, para que los hermanos nos enseñaran. Nos enseñaran, ahí nos daban. Ahí fue donde aprendí mi primer texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue mi primer texto que me aprendí. Nos dieron un cuadrito, pinten lo que pinten más bonito, se va a ganar un Nuevo Testamento. Y ya saben que las mujeres son más exquisitas para pintar, pues me ganó mi hermana. Pero digo una cosa, yo tengo el Nuevo Testamento. Yo lo preservo todavía desde que tenía 7, 8 años. Todavía tengo ese Nuevo Testamento. Que mi hermana me lo ganó, pero yo me quedé con él. Allí estuvo. Nos movimos, hermanos, a vivir acá a otro lugar. Y donde estamos ahí,
Ahí están mis hermanos de mi mamá, cristianos, y le dijeron a mi mamá, ¿y a estos? ¿Qué les vas a enseñar? Solo mandaba a la iglesia. Vamos con mi tío a la iglesia. Ahí estaba cerquita caminando. Yo escuchaba los cantos, todo, hermano. Pero empezaba la predicación, se descuidaba mi tío y me salía por la puerta corriendo para mi casa. Me gustaban mucho los cantos. Yo pasaba con los niños, pasaba con los jóvenes a cantar cantos especiales. Pero nomás hacía la predicación, me daba mucho sueño. Me iba corriendo para casa. Llegué a San Juan, hermanos. La otra lugar de allá, llegué a San Juan. Y en San Juan, ¿dónde cree que fui a vivir? Enseguida la casa del pastor y atrás de la iglesia. Ahí fue la casa que rentó mi papá. Enseguida era la casa del pastor y atrás era la iglesia. Ahí también. Entonces el evangelio Dios me ha llevado dirigiendo y me ha puesto todo porque Él tenía un plan para mi vida. Y entonces ahí en ese lugar, a los 16 años, yo conocí al Señor como mi Salvador. A los 16 años. Desde entonces persevero hasta ahorita. Y no me avergüenzo. Y no me arrepiento de haberle entregado mi vida a esa edad, al servicio. Pero con un anhelo, un deseo de servirle con todo mi corazón. Y todavía persevero. Pero miro cómo el camino Dios me lo ha trazado. Siempre en la orilla de una iglesia, alguien que me guiara, que me llevara, porque Dios tenía un plan. Por eso aquí le dice claramente a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. No te alejes, no te apartes. Porque cuántas veces gente empieza, pero se aparta, se va. No, hermano, esto es del que persevera hasta el fin. No del que empieza y vuelve a empezar y vuelve a empezar y tiene muchos principios. No, esto es de empezar y perseverar hasta el fin. Porque ahí dice que nos dará la corona de la vida. El que perseverará hasta el fin. Aquí el apóstol le declara y le enseña claramente que el evangelio es inspirado por Dios, que la palabra es inspirada por Dios, que no se mueva ni a diestra ni a siniestra, que siga adelante, y toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, dice, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es indiferente de cualquier otra clase de libro. La escritura es confiable. No provino de la voluntad de escritores, de ningún tipo de interpretación de los acontecimientos. Aunque los escritores fueron humanos, sus ideas y pensamientos fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:16 nos dice claramente, miren, segunda de Pedro 1:16 dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra, gloria, desde magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aquel día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:16 al 21. La escritura es confiable, no provino de la voluntad del escritor, de ningún tipo de interpretación de los acontecimientos, aunque los escritores fueron humanos, sus ideas, pensamientos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. En la escritura la voluntad humana está ligada al deseo, esperanza de una persona. ¿Qué es lo que decía el hombre, hermanos? Lo que está aquí en la tierra. Nuestra carne, ¿qué desea? Yo siempre les digo, comer, dormir y descansar. Eso es lo que quiere el hombre.
andar de vacaciones, no trabajar, vivir bien. Es lo que la carne quiere. Pero el Espíritu, ¿qué pide? Palabra de Dios. El Espíritu gime estar en la casa de Dios. Pero sin embargo, le alimentamos más la carne, nuestro espíritu está abajo. Tenemos que alimentar nuestro espíritu para vencer los deseos de la carne. Y dice en la Escritura, la voluntad humana está ligada a los deseos y esperanzas de una persona. Como resultado, el versículo 21 nos asegura que la palabra de Dios nos refleja simplemente lo que está escrito por el escritor de la Biblia, esperando que Dios dijere. La Escritura vinieron del Espíritu Santo. La palabra es inspirada por Dios a aquellos hombres que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Nosotros también podemos dejarnos guiar, hermano. Ellos mismos declaran, el apóstol Pedro dice, ellos oímos la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en la cual tengo complacencia. Ellos mismos escucharon la voz de Dios desde el cielo, que decía cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado, en cual me complazco. Ellos escucharon la voz de Dios. Ellos vieron, hermanos, las maravillas. Ellos vieron lo que Jesús hizo en la tierra. Y usted y yo solamente creemos lo que ellos vieron. Esa es nuestra fe. Qué mejor, hermanos, que usted y yo que no vimos, pero que hemos creído lo que dice la palabra. Esta palabra, hermanos, que es verdadera, que es eficaz y que es firme, que nos va a hacer grandes. El Salmo 19, hermanos, la Escritura es la revelación de Dios. El Salmo 19, hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuán magnífico, hermano. No sé cuántos se deleitan o se regocijan. Este salmo, hermano, es uno de mis favoritos. Es uno de los que yo me deleito. Y más cuando dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Ahí me llena, pero aquí en los primeros 6 versículos, donde habla la palabra que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol, y esto como esposo que sale de su tálamo. Se alegran cual gigante para correr el camino. De su extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Esta declaración, hermanos, cuando el salmista habla de la obra de Dios, de la palabra de Dios. Miren, hermanos, aquí podemos ver el universo declara, dice el escritor, el universo declara la gloria del Creador. Fue una afirmación importante en los tiempos bíblicos, porque la gente, hermanos, adoraba el sol, la gente adoraba la luna, la gente adoraba lo que Dios había creado. Lo tenían como dioses, y por eso el salmista declara, esta fue una afirmación importante en los tiempos bíblicos, ya que las culturas paganas veían los cielos y otros elementos de la creación como dioses. Creían que el sol era un dios, que la luna era un dios, cuando el salmista declara que es obra de Dios. Son obras de Dios. Los tiempos bíblicos dice los otros elementos de la creación como dioses a sí mismo, al decir que Dios es el creador de todo. El salmista declaró a su Dios como el único Dios verdadero, glorioso sobre todo. Observe el lenguaje poético del versículo 1 al 6 que describe el poderoso testimonio de la creación de Dios. Usted y yo, hermanos, podemos maravillarnos. Yo siempre les digo, hermanos, cuando yo fui salvo, recién salvo, ¿sabe qué fue lo primero que me llamó la atención? Los cielos, los árboles. Yo nunca le había puesto atención a un árbol, yo nunca le había puesto atención al cielo. Pero el día que yo conocí y vino Cristo, yo vi el cielo bonito, los árboles diferentes, algo diferente en mi vida. Yo pude ver la diferencia, y especialmente esta gran creación de Dios, hermano.
Por eso creo en un Dios poderoso, en un Dios santo, un Dios creador, hermanos, de todo este universo, para enseñarnos a nosotros a recibirlo, a creer en Él y a servirle con todo lo que tengamos, hermanos. Dejemos las cosas pasajeras. Miren, hermanos, tantas cosas que hay en este mundo hoy se dedican a criticar, a burlarse, a hacer tantas cosas, pero no se enfocan en la palabra. A mí me dicen, hermanos, deja de predicar como estás predicando, nadie se te va a juntar. Cambia tu táctica, dice, para que te arrime la gente. Pues, ¿qué táctica voy a cambiar? Es todo lo que conozco. Es todo lo que conozco. Cambia la manera de predicar. No les des, dales de una manera que la gente le guste y se venga. Pues, ¿qué? ¿Agradarlos? ¿A perderme juntamente con ellos? No. Yo siempre les digo, hermano, yo a nadie retengo, hermanos. Si alguien se va y ya no quiere venir, pues gloria a Dios. Yo nomás oro por ellos que estén en un lugar, buscando a Dios con sinceridad. Yo oro, hermanos. Yo le pido. Hay personas aquí que han estado tiempo conmigo y los he llegado a apreciar. Y me duele que se vayan. Pero si así lo decidieron ellos, hermanos, yo solamente me quiero orar por ellos, que estén en un buen lugar y estén siendo alimentados y no siendo engañados. Es todo lo que yo quiero. Yo quiero, hermano, que todo el que escuche la palabra, lleguemos ante la presencia de Dios. Ese es no son míos, hermanos, ustedes. Todos somos de Dios. Y lo que queramos, yo siempre les digo, allá en el cielo no hay jaulas. Estos son los de Álamo, que son de San Juana, que son de Paz. No. Allá somos o no somos. No tenemos que andarnos peleando por los miembros, enviar peleando por nada. Vamos a llegar allá y es todo. Trabajamos para el Señor y Él nos ha dado mandando ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que ganarnos almas. Eso es lo importante, que las almas lleguen ante la presencia de Dios. Esta es mi meta y es la meta de cada pastor. Que lleguemos hasta allá. No que lo perdamos. Yo he visto, hermanos, todo mi caminar he visto divisiones en la iglesia, hermanos. Se los llevan y luego van y los pierden todos. Los he visto, hermanos. Miran divisiones, problemas, pues mejor ya no quieren servir al Señor, se apartan, destruyen la obra. Yo no, hermanos. Yo les digo, cuando yo me llamo al ministerio, yo hablé con mi pastor y le dije. Y los hermanos me querían seguir. Dije, no. Que sea Dios en tu vida. Dios te ha plantado ahí, da fruto. Da fruto. Yo les digo, hermano, ese árbol que está ahí, siempre fue ese árbol. Ese árbol que está ahí, a poco se cansado de estar ahí y se fue para otro lugar. Ya no quiero estar en la iglesia de Álamo, de la Durante, ya no quiero ir, me voy a ir. ¿Verdad que no se va ese árbol? Porque está bien fincado, está bien plantado, ahí se queda. Y ahí se va a quedar hasta que se muera ese árbol. No se va a ir, porque está bien firme. ¿Cuántos nosotros realmente estamos firmes como un árbol? ¡Firmes! Yo siempre los comparo, hermanos, hay muchos cristianos de maceta, hermanos. De maceta, hermanos, cristianos de maceta. ¿Qué hace con una maceta? La pone aquí, la pone allá, la pone allá. Usted la cambia donde usted quiera. Ya no me gustó aquí, la voy a poner acá. No, hermanos. Vamos a ser como un árbol plantado en la roca que es Cristo. Que nadie me mueva. Y saber en quién hemos creído. Y no andemos como las macetas por todas partes. Yo siempre los comparo, ¿no? No seamos cristianos de maceta. Vamos a ser firmes como un árbol que estoy plantado y no hay quien me mueva. Yo sé en quién he creído, yo sé quién es Dios. Y hay que pararnos firmes. Esto le encarece y le encarga el apóstol Pablo a Timoteo, y el salmista nos dice claramente la grandeza de Dios. Cuán gloriosa, hermanos, es la hermosura. Usted ha visto, hermanos, mire, yo he visto árboles, hermanos, de no sé cuántos años tendrán, que puede hasta 5 o 6 personas agarrados, hermanos, y no lo cubren del tronco. Árboles. Yo tengo fotografías, hermanos, a unas sierras que fui para California, hermanos. Estábamos así tratando de abarcar un árbol entre 4 o 5 y no lo abarcamos el tronco. De lo grueso, de lo grande, de años que tiene. Pero están bien firmes, hermanos, bien
afírmese donde está. No hay quien nos mueva. Por nosotros, hermanos, estaremos de maceta. Al igual, hermanos, que el salmista, podemos regocijarnos por la provisión de Dios. De esta manera la palabra de Dios nos recuerda su gloria evidente a nuestro alrededor. Podemos ver entonces que el Salmo 19 es un ejemplo de poesía bíblica que ilustra cómo los escritores de la Biblia transmitieron principios claves de manera que ayudarán a los lectores a recordar las verdades y los inspira a aplicar esas verdades a la vida. Yo me deleito, hermanos, con el 19:7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Observe, dice, los sinónimos de la palabra de Dios, guiados de las características de cada uno, en lugar y luego de manera en que los fieles pueden aferrarse a ella. La ley del Señor es perfecta, o es completa, que convierte el alma. Aquí dice, la ley de Jehová, que es perfecta o completa, que infunde aliento al alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta palabra me debe llenar mi vida, hermanos. Me debo deleitar. ¿Qué decía el salmista? Que se gozaba entrar a los atrios de Jehová. Era un deleite, hermanos, llegar a la casa de Dios. No un cansancio, no un sueño. Ay, qué flojera. No. Llegar a deleitarnos, a regocijarnos, hermanos. Mire, por la gracia y la misericordia de Dios que estamos todavía aquí. Tenemos que estar agradecidos por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo me he quedado maravillado, hermanos. Que fue marzo, las últimas semanas, la segunda semana de marzo ya no tuvimos servicio, hermanos. Abril no hubo servicio. Y empezamos en mayo, hermanos, otra vez. La segunda semana de mayo empezamos. Y apenas los hermanos como que están animando a venir. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué va a venir? ¿O qué va a enviar el Señor, hermanos, para que la iglesia vuelva? ¿Qué va a acontecer para que la iglesia vuelva al lugar, al templo? Yo me pongo a pensar, algo va a hacer Dios. La iglesia se ha salido, no tienen miedo todavía, tienen temor, no están aquí. Pero ¿qué va a hacer Dios para que regrese? Porque Dios no murió en vano. Él murió para salvarnos. Y hay que entender, hay gente que necesita de Dios todavía. Algo va a acontecer, algo va a pasar. ¿Estamos listos nosotros, hermanos? ¿Estamos fuertes del Señor para enfrentar cualquier acontecimiento que venga? La naturaleza, hermanos. Algo va a suceder también. La tierra va a empezar a temblar. Los volcanes se van a empezar a hacer erupciones. Y va a haber acontecimientos grandes, hermanos, y va a haber pérdida de mucha gente. Por eso el pueblo tiene que regresar a Dios, tiene que humillarse. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Al más sencillo lo hace sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuántos, hermanos, nos deleitamos en lo que es la palabra? Nos regocijamos en lo que Dios dice en su palabra. Es un deleite. La palabra de Dios impacta a los oyentes de manera que los ayuda a ponerlos en práctica. La palabra también llama al oyente al autoexamen de una advertencia que dice a los fieles cómo vivir, pero su advertencia puede recibir con alegría, porque la palabra también proporciona ayuda
y dirección. Se puede confiar en su enseñanza, que son una guía para el creyente por el camino recto, el camino de justicia. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son rectos y todos justos. Es lo que dice el salmista. ¿Cuántos realmente nos deleitamos en la palabra? ¿Cuántos realmente esta palabra es un aliciente en nuestras vidas para seguir adelante? ¿Cuántos podemos deleitarnos en esta palabra? El Salmo 1 termina con una oración familiar. Encontramos una mejor comprensión de esto al mirar el contexto de este Salmo, que dice: tu siervo es además amonestar con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio y de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es un salmo, hermanos, que yo me lo medito seguido en ellos. Me deleito, me regocijo en ellos. Estas mañanas he estado leyéndome, hermanos, antes de irme a trabajar me estoy leyendo 5 salmos. Y hay unos que me están saliendo un poquito más largos, pero Señor, pues afuera voy a cortar en 3, que está más largo. Pero me estoy leyendo 5, hermanos, cada mañana. Más la porción que me leo también, hermanos, una palabra que yo necesito para mi vida, me la aclavo todas las mañanas que estoy haciendo. 5 salmos me estoy leyendo antes de ir. Señor, y lo pongo ustedes también, hermanos. Redarguyen los hermanos a leer. Así como me siento ese redarguyo yo, también a los hermanos, a leer la palabra, a ser edificados. Que la palabra nos edifique, que la palabra sea nuestro pan temprano en la mañana, nuestro alimento para seguir adelante. Por eso dice el Salmo 19, termina con esta oración: el Señor reveló su verdad, su gloria en la creación, y luego más claramente su autoridad en su palabra. Al meditar, los cristianos en la palabra pueden vivir de una manera que sea agradable al Señor. El Salmo 119, hermanos, la última porción, porque el reloj caminó ahora muy rápido, no sé qué. El Salmo 119, 105 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y tu lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardara todos tus justos juicios. El Salmo 119 es un maravilloso poema acróstico utilizado el alfabeto hebreo para formar estrofas, y cada versículo en una estrofa particular comienza con la letra, con esa letra. El versículo 105 al 112 forman una estrofa en la que cada versículo comienza con letra de hebrea Nun. Encontrarás mucho paralelismo en estos versículos. En el versículo 105 dice: la luz de la palabra de Dios es comparable a los juicios. Y el versículo 108, 9 también, como el versículo 106 y 9, son paralelos porque hablan de seguir y recordar los mandatos de Dios. Que dice el 106: juré y ratifiqué. El 109: mi vida está continua en peligro, mas no me he olvidado de tu ley, no me he olvidado de tu palabra, no me he olvidado de tus mandamientos. El mismo tipo de paralelismo se ve en el versículo 107, 110. Se refiere al sufrimiento y luego a la trampa de los impíos. En ambos casos, el seguidor de Dios debe confiar y depender de la palabra. El Salmo va preparando el camino para una proclamación del versículo 111 y 12. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Por heredad, me han heredado esta palabra, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón inclina a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Así dice el Salmo 119, 111 y 112. Mi corazón inclina a cumplir tus estatutos, a cumplir tu palabra. Nuestro corazón se debe inclinar a cumplir los mandamientos de Dios, donde el salmista declara que guardar los estatutos de Dios hasta el fin da vida, porque son el gozo
de su corazón. La palabra debe ser el deleite. Este paralelismo enfatiza el papel central que la Escritura debe desempeñar a lo largo de las estaciones de la vida. A medida que vivimos cada día, debemos usar la palabra para iluminar nuestro camino cuando sufrimos aún en medio de la injusticia. La palabra nos debe animar. La palabra nos debe dar un aliento para seguir adelante, hermanos. Todos hemos pasado problemas. Todos hemos pasado circunstancias difíciles. Todos hemos pasado escaseces. Todos hemos pasado de una manera, hermano, dura. Pero sin embargo, permanecemos fieles a Dios. La palabra nos sigue animando. Nos sigue recordando, hermanos, que tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. En Él. Por eso dice, entre los más citados de la Escritura, sirve para enfatizar el mensaje del Salmo 119, 105. La luz que irradia la Escritura es una lámpara para que el alma perdida encuentre la verdad espiritual. La palabra es una luz para que alumbre, hermanos, y aquellos que están perdidos en la oscuridad, la palabra los alumbre y puedan ser alumbrados y edificados con ella. Y así la palabra de Dios tiene un papel importante en la vida del creyente, desde el primer momento de la fe en Cristo hasta el final. Heredad, el versículo 111 habla del legado, que dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Qué dice el predicador en Proverbios? Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Que dice, instruye, enseña al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Usted mirará, hermano, que a veces los jóvenes se nos desvían un poquito, pero vuelven, porque han sido instruidos. La Biblia nos dice también, hermanos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Usted y yo, hermano, no tratemos de salvarlos, dejemos que Dios los alcance por medio de su Espíritu Santo. Yo les digo, hermanos, ¿cuántas personas se han dicho, vete, yo paso contigo, yo te acompaño, entrégate a Cristo, yo te acompaño? Y lo convencen a la persona, hermano, y esa persona no persevera. La persona tiene que ser convencida por el Espíritu Santo, no por el hombre. Y la persona que es convencida por el Espíritu Santo nunca se va a apartar, va a permanecer. Por la persona que es convencida por el hombre, no persevera mucho, se va pronto. Por eso dice el final, el versículo habla de un legado de la palabra que se transmite a través de la generación. Tal herencia le otorga valor a conocer y a practicar la palabra. El Salmo estalla en triunfo y alegría en los versículos 111 y 112. Allí el salmista declara que guardar los estatutos de Dios hasta el fin de la vida son el gozo de su corazón. Eso debe ser, hermanos, nuestro deleite, la palabra. Que sea nuestro regocijo. Recuerde que no es inspirada por hombres, sino por Dios, guiados los hombres por el Espíritu Santo. Por esto esa palabra ha permanecido a través de todos los años. Todo pasa, mas su palabra no pasará. Su palabra permanece porque es verdad, es fiel y quiere transformar nuestras vidas por medio de la palabra. Que Dios venga a cambiar por medio de Jesús nuestros caminos y podamos guiarnos en lo que dice sus mandamientos. La autoridad de la Escritura viene directamente de Dios, su autor, y se afirma en nosotros por el Espíritu a medida que leemos y aplicamos a nuestra vida. La palabra hay que aplicarla, hermanos. No solamente seamos oidores, hay que aplicarla a nuestras vidas. La autoridad de la Escritura significa, puede ofrecer orientación y dirección a las diversas circunstancias y temporadas de la vida, conforme buscamos a Dios en la lectura, la enseñanza y la conversación acerca de su palabra. Algo que yo les digo cada vez que caso a una pareja, les digo, ¿tienen problemas? Aquí está la solución.
En este libro, hermano, está la solución a todos los problemas de la vida. Pero el problema es que no lo leemos. Cualquier problema que tengamos, aquí está la solución. Pero ¿qué falta? Escudriñarla, leerla, captarla y entenderla. Yo le digo, hermanos, yo me siento mal, enfermo más bien, o hay un malestar. Yo me pongo y me dice, Señor, Isaías 53 dice que por las llagas de Cristo he sido sano. Y comienzo, Señor, tu palabra lo dice, tu palabra es verdad. Y tengo que estar declarándola día con día, hermanos. Me agarro el versículo y lo estoy aplicando en mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda creerla, tomarla y hacerla mía para lograr el propósito para el cual yo necesito. Tengo que estarla repitiéndola para hacerla mía. Yo solamente, hermano, quiero que entendamos en esta mañana que la palabra es inspirada por Dios, inspirada por Dios para nuestra enseñanza y nuestro crecimiento espiritual, para seguir adelante. Yo solamente les animo, hermanos, léala. Empiece, hermano, con 5 minutos. Para cuando encuentren le vaya de interés y van a ser 10, 15, 20 minutos. Pero léala. Escudriñela. Leer, hermanos, lo más poco o mucho que podamos, pero esa palabra se va a quedar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y el momento que necesitamos, el Espíritu Santo nos va a traer a nuestra boca. Léala. Yo le invito a que lea la palabra en esta mañana. Que sea una inspiración, hermanos, a nuestra vida. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo dándote gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por salvarnos, por sanarnos, por bendecirnos, por cuidarnos, Padre. Gracias por todo lo que ha hecho, Señor, en nuestras vidas. No tenemos con qué pagarle, Señor, solamente alabando y glorificando tu nombre. En esta mañana, Señor, yo te pido por mis hermanos que están aquí, Señor. Yo te pido que bendiga su vida, su familia, sus hogares, Padre. Yo te pido también por mis hermanos que están allí en su hogar, Señor. Te pido por ellos, Padre. Tócales, Señor. Bendíceles, Señor. Guárdalas, protégelos, Padre, de todo peligro, toda obra del enemigo, Señor. Te pido, Dios, que tú muestres tu misericordia, Padre. Que nos des el derecho, el privilegio de seguir adelante, buscando el favor, la gracia y la misericordia tuya para seguir adelante proclamando este evangelio, Padre. Que podamos alcanzar a aquellas almas perdidas que necesitan salvación. En este momento, Padre, yo intercedo por las almas perdidas que vengan, las almas que se han apartado, las almas que se han alejado, que han descuidado el camino. Yo te pido por ellas que regresen una vez más al redil. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra nos ayude a seguir adelante, buscando la guianza tuya, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano.